cuantas veces quieran. Desde luego, señalamos la semana pasada que los dos testigos, a fin de cuentas, indistintamente sean Moisés y Elías, Enoc o Elías, o sea, una representación de la ley y el evangelio, o de la ley y los profetas, indistintamente, estos dos testigos, como usted lo quiere interpretar, son dos heraldos, dos proclamadores que según la visión apocalíptica de Juan, estarán en el tiempo del fin, en el periodo tribulacionario, apoyando, sosteniendo la vida de Israel y desde luego de aquellos que obviamente se hayan negado a dejarse sellar por la bestia. Básicamente ese es el concepto, indistintamente de la escuela que lo quiera interpretar. Luego de ahí pasa al versículo 7 hasta el verso 10, dice: cuando hayan acabado su testimonio los dos testigos, la bestia que sube del abismo hará guerra contra ellos, los vencerá y los matará. Y dice: sus cadáveres estarán en la plaza de la gran ciudad, que en sentido espiritual se llama Sodoma y Egipto, donde también nuestro Señor fue crucificado. Gentes de todo pueblo, tribu, lengua y nación verán sus cadáveres por 3 días y medio y no permitirán que sean sepultados. Los habitantes de la tierra se regocijarán sobre ellos, se alegrarán y se enviarán regalos unos a otros, porque estos dos profetas habían atormentado a los habitantes de la tierra. Fíjense que la razón por la que mueren, según la visión apocalíptica de Juan, es porque ya terminaron su misión. Pero mientras su misión estaba en fiel cumplimiento, la bestia, el falso profeta, el anticristo, los malos, todo el mundo los odiará, pero nadie podrá hacerle daño. De luego, eso es una visión apocalíptica y profética. Los judíos entendían la autoridad que los profetas tenían como hay una palabra que define al profeta en hebreo, es la palabra Naví. La palabra Naví significa el que tiene la boca de Dios, imagínense. O sea, el profeta en Israel era el Naví. Y decir, ese es el Naví, es decir, ese es el que tiene la boca de Dios. Imagínense que hay una serie de historias en Primera de Reyes y en Segunda de Reyes, historias de profetas. Me van a perdonar porque ahora mismo no recuerdo bien si fue, me parece que fue Elías. Sí, fue Elías. Que un día estaba en un monte y llegó un militar de acá, y llegó donde él y dice: el rey quiere verte. Y él lo miró y no le hizo caso. Y el hombre le dijo: si tú eres profeta, oye bien lo que te estoy diciendo, el rey quiere verte. Y él se volteó y dijo: pues si yo soy profeta, que ahora mismo tú y toda tu gente se acabe de morir ahora mismo. O sea, era ese tipo de visión que se tenía del profeta en el Antiguo Testamento. Era el hombre que tenía la boca de Dios. Lo que salía de la boca del profeta, eso no se ponía en duda. De hecho, hay otra historia que ejemplifica ese tipo de concepto. La historia del profeta joven y del profeta viejo. No sé cuántos lo han leído. Que este es un profeta joven que constantemente ha ido a cumplir oráculos de juicio, pero en el último oráculo de juicio Dios le dijo a él: termina de dar la profecía y regrésate a tu casa. No sé cuánto han leído la historia. Entonces, desde luego, en el camino se encontró con un profeta viejo, con otro que tenía boca de Dios también. Entonces el profeta viejo le dice: oye, veo que tú eres colega mío, tú eres profeta como yo,
y me gustaría que tú estuvieras en casa. Y él le dice, no, lo que pasa es que Dios me dijo que profetizara y me fuera para mi casa. Inmediatamente dice, oye, pero tú y yo somos colegas, chicos. Tú eres profeta y yo soy profeta y yo te estoy invitando a mi casa. Y el profeta joven dijo, bueno, pues yo accedo. Se fue a la casa del profeta, comió con el profeta y el profeta al final le dijo, ahora cuando salgas en el camino vendrá un oso y te destruirá, porque si Dios te dijo a ti que te fuera para tu casa, tú no tenías que hacerme ni a mí mismo me tenías que hacer caso. ¿Se acuerdan de la historia? O sea, esos eran los conceptos que tenía Israel del profeta. Oiga, había gente que temblaba. De hecho, imagínense que el último profeta de Israel, según Jesús, es Juan el Bautista. Y la Biblia dice que Herodes le temía. O sea, imagínense esa implicación del profeta. Porque, claro, ahora hay un montón de gente que se llama profeta. Ahora están por ahí llores. Y uno hasta se ríe. Si fueran Naví, yo no me reiría, ¿verdad? Pero, wow. Claro, hay hombres de Dios, como hay mujeres de Dios. Hay gente a quien Dios usa. Miren, y déjenme decirles, yo me he quedado sorprendido con algunos profetas. Hay una experiencia que yo tuve con una jovencita, que yo siempre entendí que esa muchacha era una profeta de Dios. Y era una muchita jovencita, pero jovencita. Un día yo estaba predicando aquí en la iglesia y yo terminé de predicar. No había estatutacas, habían bancos. Y yo recuerdo que yo terminé de predicar y me coloqué en este lado que había unos bancos y allí en una esquinita bajé mi cabeza y dije, Señor, la iglesia me habrá entendido la predicación. Y no había pasado 10 segundos cuando esa muchachita ya estaba de frente a mí. Me dice, así dice el Señor. O sea, mire, ella está por acá y yo estoy allí. Yo no he alzado mi voz, yo lo dije en mi mente. Yo estaba allí y dice, así dice el Señor. De la misma manera que te capacito a ti para predicar, los capacito a ellos para entender. Yo digo, no me tenías que contestar tan rápido. Tenías que impresionarme así, podía esperar un par de días más. O sea, lo que quiero decir es que a veces hay gente que piensa que mi postura es antiprofética. No, yo no soy antiprofeta. Y hay gente que piensa que mi postura, como una vez me dijo alguien, me dijo, usted como pastor es un apagafuego. Y yo le digo, mira, si es fuego de Dios, no hay nadie que lo apague. Ahora, si yo lo apago, no es de Dios. ¿Te das cuenta? O sea, si yo lo puedo apagar, no es de Dios. Porque el fuego de Dios, no dice la Escritura que cuando el fuego de Dios se le presentó a Moisés, el fuego no se consumía, no se apagaba, nada se apagaba, ni la zarza ni el fuego, se quedaba allí perennemente. ¿Verdad? ¿Ah? Sí, entonces, así hay gente, claro, yo tal vez pueda hacer apaga emoción, porque, mire, cuando yo reconozco que alguien es un profeta de Dios, yo no te... Y mire, y le voy a decir algo, hay profetas de Dios que no han venido a hablarme lindo, ¿sabes? Hay profetas de Dios que han venido a regañarme y han barrido el piso conmigo. Había un viejo profeta en Bayamón que ese no tenía ni consideración de mí. ¿Ah? Sí, el profeta Lamboy. Ese no me tenía ni consideración, porque ese me llamaba a mí a las 3 de la mañana, a las 4 de la mañana, y decía, pero este profeta es un abusador. Pero viejo, ¿tú te has fijado la hora que? Me decía, a mí no me importa, yo estoy orando por ti al Señor a esta hora, y Dios me está dando un mensaje, eso es problema tuyo, escúchalo. Y me despertaban, me llamaba por teléfono y me despertaba, así dice el Señor, y me daba... Y no era para decirme cosas agradables, ¿sabes? Era para darme alones de oreja, alones de cuello. Pero yo entendía que lo que estaba diciendo era una palabra de Dios para mí. Y lo gracioso era que después que terminaba decía, y chúpate esa, en lo que Dios te raspa la otra. Como quien dice, eventualmente vendrá otro alón de oreja. Pero yo entendía, yo reconocía, ahí hay un hombre de Dios, como en esa muchacha.